Los dos rusos se acercaron para sorprender a los ucranianos en lo que se suponía que sería una emboscada que detendría el avance enemigo. En medio de las ruinas, los soldados de la brigada Lyud buscaron a sus adversarios lanzando sus granadas para abrir camino sin saber que podían ser sorprendidos. En cualquier momento, las máquinas de guerra rusas rodaron por el suelo de Kharkov intentando acabar con la resistencia ucraniana en un frente difícil. Los vehículos lanzaron sus amenazas llameantes, buscando objetivos con el piloto de drones y soldados de infantería, mientras sus propios hombres avanzaban por las ruinas de la zona de combate. Las líneas imaginarias en un mapa son marcas reales en los corazones de un soldado que lucha por mantenerlas o cambiarlas de posición. Esa percepción de la realidad tiene que ver con el fuego, la sangre y el sudor que quedan esparcidos en la tierra por donde pasan esos trazos ilusorios. Para sus líderes tal vez sea un poco al revés, cuanto más alejados están de tanta muerte y explosiones. Lo que les parece real son los mapas que sostienen en sus salas climatizadas y sobre los cuales discuten en la televisión. El ejemplo más claro de esto era la posibilidad de observar los cambios diarios y las posiciones en la guerra de Ucrania, discutiendo estrategias y viendo las líneas cambiar día tras día. Los rusos vieron con mucha satisfacción su ofensiva, que tomó Vuhledar en el sur de Donetsk en octubre de 2014 después de 2 años de intensa batalla. Los espectadores veían como mucho imágenes de tantas victorias seguidas y se llenaban de alegría al ver los avances. Pero reaccionaban con berrinches inmaduros al ser confrontados con el costo en vidas de las estrategias utilizadas. No estoy generalizando, esos son una minoría, pero lamentablemente existen, así como existen aquellos que no ven tantos ucranianos muertos en Kursk. Un cambio favorable de líneas en el mapa. Un video celebrando una victoria siempre eran imágenes seductoras de la gloria de la guerra. El éxito de la campaña rusa en dirección a Prokofiesk era una caricia al ego. Pero los cadáveres que quedaban en el camino rompían demasiado la seducción de la victoria y la pasión no sobrevivió. Gira sin ilusión. Mapas tediosos como el de la ofensiva rusa en Kharkov eran peores de ver. Los cambios habían reducido al final. Durante meses la situación no cambió. Pero lo que había detrás, en esas líneas inmutables, no eran soldados sentados jugando a las cartas. Había hombres como el ruso Danil Yurusov o el ucraniano Maxim Tsakada luchando y sangrando por sus naciones. En medio de eso, lejos de la línea cero de combate, misiles y aviones volaron, intercambiando muertes entre civiles y militares. El 26 de agosto, Rusia lanzó un ataque contra Ucrania con más de 200 misiles y drones, matando a 7 personas y alcanzando instalaciones de energía en todo el país. Según Kiev, los ataques causaron cortes de energía e interrupciones en el suministro de agua en varias regiones, incluyendo partes de la capital. Las autoridades ucranianas señalaron que los ataques, que ocurrieron 2 años y medio después de la invasión a gran escala por parte de Rusia, tenían como objetivo la red eléctrica y otras infraestructuras críticas en todo el país. Desde marzo, Rusia ha intensificado sus ataques a la red eléctrica de Ucrania y Kiev. Se sospechaba que esto formaba parte de una estrategia deliberada para debilitar el sistema energético antes del invierno, cuando la demanda de electricidad y calefacción era mayor. El comandante de la Fuerza Aérea afirmó que las fuerzas ucranianas derribaron 102 de los 127 misiles y 99 de los 109 drones. Clasificaron este ataque aéreo, terrestre y marítimo como el más masivo desde el inicio del conflicto.
Parte de las defensas fue realizada por pilotos en casas de combate. Uno de ellos despegó en uno de los F-16 que habían llegado hace poco a Ucrania. Oleksiy Spodinomy-Mufish estaba sobre uno de ellos. Fue el más destacado de todo el grupo. Él fue el más destacado del movimiento. Su dedicación a Hyperspace simplemente solo para Monfich. Las causas generaron polémica, con muchos especulando que fue derribado por los rusos. A diferencia de tantos otros equipos de la OTAN destruidos por los cuales se hizo un alboroto, el Kremlin ahora guarda silencio en las redes rusas. Circuló el rumor de un fuego amigo por parte del Patriot, que también estaba operando en las defensas. Aún así, no se descartaron otros posibles motivos, incluso fallas en el sistema. Ya el 1 de septiembre, Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques con drones contra Rusia, alcanzando una refinería y una estación de energía en el interior del país. El Ministerio de Defensa ruso reconoció la magnitud del ataque ucraniano, pero minimizó su eficacia, afirmando que 158 UAVs fueron destruidos e interceptados por la defensa. Defensa aérea de guardia durante la noche en 15 regiones, incluyendo sobre la capital. Aún así, surgieron muchas imágenes del éxito de algunos de los ataques en los alrededores de Moscú. Poco después, hubo un intercambio lamentable de ataques entre rusos y ucranianos. Los rusos enviaron una vez más sus armas contra la ciudad de Kharkov. Misiles Iskander-M, muy precisos y costosos de transportar. Millones de dólares cayeron sobre objetivos civiles, como supermercados. Las fuerzas rusas realizaron alrededor de 10 ataques, dejando más de 40 heridos, incluyendo a 7 niños. Además, un ataque ruso contra una instalación educativa militar en el centro de Ucrania mató a 51 personas y dejó más de 200 heridas. En ese último caso, aparentemente un objetivo militar legítimo, los otros objetivos fueron civiles, de una manera que Rusia ha venido repitiendo desde el inicio de la guerra, lo que ya habría llevado a la muerte de más de 12,000 civiles, entre ellos más de 600 niños. Esa desgracia fue respondida por Kiev. En Belgorod, cuando Rusia afirmó que áreas civiles fueron bombardeadas por los ucranianos, varios puntos fueron alcanzados. Ninguno de ellos, según el Kremlin, eran objetivos militares. El gobernador de Belgorod afirmó que 5 personas murieron durante los ataques ucranianos en ese periodo de finales de agosto y los primeros días de septiembre. En algunos casos, hubo discusión sobre misiles interceptados, con imágenes que mostraban explosiones en un auto en una carretera. Muchos afirmaron que uno de los lanzadores de la defensa aérea habría interceptado un misil o que uno de los suyos propios habría caído sobre el automóvil. Los rusos afirmaron que la tragedia fue resultado de un ataque ucraniano. Los soldados de ambos lados vieron los ataques y se preocuparon por sus familias en las ciudades afectadas. Algunos tenían que pensar en más que eso, aún más cuando padre e hijo estaban en combate. El lanzacohetes múltiple ruso Grad tomó posición para comenzar la lluvia de disparos. No era por nada que su apodo era lluvia de granizo, solo que con un fenómeno un poco más violento. Cuando la precipitación caía sobre los enemigos, sus disparos múltiples volaban a una tasa de 2 proyectiles por segundo para encontrar las defensas ucranianas. Fueron muchos de estos los que abrieron camino para que las tropas rusas tomaran la nueva posición en un frente estancado. Maxim Sakada necesitaba evitar esos malditos instrumentos de la artillería rusa. Él era piloto de dron y podría parecer que estaba seguro, lejos de la línea cero de combate. De hecho, muchas veces tuvo que acercarse mucho para encontrar sus objetivos, lo que logró hacer acercándose a Avesina.
Eso lo dejó susceptible a todo tipo de amenazas, como disparos de artillería y ataques kamikaze, pero él también tenía sus propias armas contra tantas amenazas. Uno de sus drones voló sigilosamente por la línea de árboles, llevando un explosivo cuidadosamente preparado para devolver el granizo de la artillería rusa. Ese golpeó fuerte, haciendo explotar el lanzador de misiles. Los escondites de los operadores de drones eran un gran riesgo, especialmente si estaban cerca de otros objetivos. Los rusos buscaron todos los lugares con rastros de presencia ucraniana para poder eliminar esas huellas con sus bombardeos. Escondites locales para que las tropas se reunieran y depósitos de municiones recibieron fuego ruso. Las casas fueron convertidas en escombros en llamas. Las casas fueron transformadas, convertidas en escombros en llamas, dando poca oportunidad a los sobrevivientes. Cuando las bombas rusas caían, era momento de buscar refugio y esperar. Estaban cayendo por toda la región de Vovchansk y Lipsk. Maxim, originario de Kiev, terminó allí después de ser movilizado en noviembre de 2023 y pensaba en esos tiempos, antes de que su vida fuera solo explosiones. Dejó a sus padres, hermanos y a su novia para entrar en ese infierno durante tantos meses. Cuando las explosiones terminaron, salió del escondite para lanzar más drones y acabar con los rusos. Tenía muchos de esos kamikazes listos para los vuelos de destrucción. Ser piloto de dron era un juego mórbido en el que las habilidades de maniobra eran esenciales para encontrar a un ruso escondido entre los árboles y navegar, evitando los obstáculos hasta hacer explotar al hombre. Muy diferente de los deportes acuáticos que Maxim disfrutaba, la medalla por ser piloto de dron tampoco tenía el mismo sabor que el trofeo que ganó. En Kiev era mucho mejor. Cuando el objetivo era un tanque, el operador de dron podía lanzar múltiples kamikazes contra la máquina escondida entre los árboles, poniendo a prueba todas sus defensas. Maxim veía como cada vez más la resistencia del monstruo se reducía hasta que finalmente explotaba ante tantos golpes. En esos momentos era posible celebrar sin peso en el alma, cuando el fuego consumía el metal sin tocar la carne. El problema era tener que salir tantas veces del escondite para colocar los drones en lo alto, fueran los kamikazes o los de observación. Era un momento en el que uno se exponía a las lentes de los rusos, siempre muy atentas en todas partes. Fue al ver uno de esos drones, mientras estaba en vuelo, que las fuerzas del Kremlin detectaron la posición del equipo de drones ucraniano. La artillería entró en acción con fuerza para vengar todo lo que esos hombres ya habían destruido y matado. Fueron tantas explosiones que la vida de Maxim terminó entre las llamas a los 29 años con el cuerpo destrozado por los fragmentos. Danil Yunusov salió de Bashkortostán, una de las repúblicas de la Federación Rusa. Nacido en la capital, Ufa, en 2005 decidió unirse a la operación especial de Putin en Ucrania en 2024 a los 19 años. Ahí estaba el joven preparándose para la invasión de Yarkov. Se convirtió en parte de la 25ª Brigada del 6º Ejército de Armas Combinadas, una de las principales fuerzas que luchan en la dirección de Volchansk. Por supuesto, estaba en las redes sociales, tan impresionado con las noticias de gloria del ejército ruso luchando contra los nazis. Como tantos jóvenes, él veía los videos impresionantes como los del Lancet buscando el BTR-4E de las fuerzas ucranianas. En medio de las líneas de árboles, un vehículo blindado de transporte explotó en medio del verde, llenando el rostro de Danil y de los otros chicos de infelicidad. Eran muchas buenas noticias. En uno de los casos, los enemigos estaban llevando sus tanques T-64 y los malditos Leopard alemanes al combate.
El ejército ruso pidió el apoyo de los misiles Iskander-M. El proyectil descomunal salió de la plataforma de lanzamiento y siguió a velocidad supersónica. El misil rasgó los cielos e impactó el tren con los tanques, resultando en una explosión que destrozó las máquinas. Menos blindados estarían en el frente, dejando el trabajo de Danil aún más fácil. Cuando llegara allí, los lanzacohetes múltiple 21R ucranianos parecían terribles, disparando sus proyectiles contra las posiciones rusas. Resulta que Moscú tenía sus tanques. Sara Lancet era capaz de realizar tanto misiones de reconocimiento como de ataque. La munición errante tenía un alcance operativo de hasta 40 kilómetros. Uno de ellos descendió para atacar con 3 kilogramos de explosivos, haciendo explotar la artillería ucraniana. Kiev había heredado mucho equipo soviético. El 2K-22 Tunsk, por ejemplo, era un cañón antiaéreo autopropulsado, armado con un cañón de superficie y un sistema de misiles. No fue capaz de defenderse de las amenazas aéreas que eran los poderosos Lancets. Eran $20,000 explotando contra un equipo de millones. Danil se ponía feliz con esas noticias y ni siquiera había pisado el campo de batalla, aún. El joven llegó emocionado a la zona de guerra. Allí terminó conociendo a un abuelo, un exprisionero de 54 años. Al abuelo lo llamaban así, no porque fuera mucho mayor, sino porque era un apodo común desde los tiempos soviéticos. Se les daba ese apodo a quienes llevaban mucho más tiempo en el campo de combate. El veterano le contó que esos videos eran reales, pero le advirtió sobre la verdad de la guerra y la pasión por la gloria. Un ejemplo fue el obús autopropulsado Panzerhaubitze 2000 proveniente de la Liga, que disparó durante buena parte del día contra las posiciones rusas. Disparaba 10 proyectiles por minuto con su cañón de 155 milímetros. Cuando el Lancet lo alcanzó durante la noche, la munición detonó. Fue bonito ver de lejos las llamas en la oscuridad, pero la vida en la guerra no era solo eso. El abuelo le advirtió que no fuera estúpido con las oportunidades que la vida le diera. Él contó sobre un compañero en la trinchera que sobrevivió a los ataques de los drones. Sus amigos se quemaron en medio de los agujeros mientras él, aún aturdido por las explosiones, no lo vio. Cuando el kamikaze se acercó, parecía que sería su fin, pero el dron cayó a su lado sin explotar. El abuelo no se acordaba, o simplemente por la ausencia de facultades mentales mínimas. Un hombre tomó un pedazo de madera y golpeó el dron en el suelo hasta que sus hélices se detuvieron. Golpear más de 2 kilogramos de explosivos no solía ser una buena idea y los resultados explotaron. Frente al oso, Danil no creía mucho en eso, ni en las historias de tantos drones de la Tercera Brigada de Asalto de Ucrania lanzando explosivos contra los heridos y consumiendo sus últimos minutos de vida. Él nunca había visto nada de eso en los grupos de redes sociales rusos. La guerra, a veces, es una amante seductora que susurra glorias, dinero y valentía a sus hombres. Un joven enamorado rara vez escucha la razón, se hunde en el sentimiento tumultuoso de la pasión hasta que el alma o el cuerpo sean consumidos. Danil continuó, embriagado por el amor a la guerra. Llevaba menos de 24 horas en Yarkov cuando los escuadrones fueron enviados a los ataques en las regiones de Lipsk y Vovchansk. Para él era un paso hacia la victoria. Nada de los mapas estancados durante meses en ese frente de combate. Las bombas de la brigada Lyut llegaron como una tormenta sobre el escuadrón ruso que avanzaba. Danil vio las explosiones de los hombres en la retaguardia y empezó a entender las señales de que las promesas de gloria en la guerra quizá no fueran tan verdaderas. Él corrió detrás de su abuelo mientras el líder del grupo avisaba que había muchos 300 allá atrás. Era la jerga para heridos. Danil corrió como pudo, sin saber que estaba siendo grabado. Empezaron a buscar escondites. El abuelo lo guiaba por los edificios ucranianos con los ojos asustados, pero manteniendo la compostura para ayudar. Las almas aterrorizadas de los más jóvenes entraron en un refugio que parecía ser seguro.
Pero la seguridad se convirtió en un polvo tan grande como las promesas de amor de jóvenes deslumbrados. Danil sobrevivió, jalado por su abuelo, y otros, aún vivos, huyeron de nuevo para encontrar otro lugar. Corrieron por las calles, las piernas cada vez más cansadas, impulsadas solo por el miedo. Otro escondite explotó. Decidieron quedarse un poco más, demasiado cansados. Un bronio los encontró, dejó caer una granada y los hizo correr una vez más. La boca estaba seca. Con tanta tierra y pólvora en el aire, el escuadrón fue consumiéndose poco a poco, con unos 300 caídos pidiendo ayuda y otros muertos o 200 caídos en silencio. En el suelo, Danil ya no sabía hacia dónde correr. La aviación rusa intentó ayudar. Las bombas bomba de aviación de alto poder cayeron sobre Lipsk y Vovchansk. El sonido de las explosiones era demasiado horrible. A Danil le hubiera gustado escuchar, pero dentro de su escondite acorralado no pudo sentir alivio. Una cosa era ver los videos, otra era escuchar de lejos el ruido de las bombas de aviación de alto poder. Por más que las bombas explotaran contra los ucranianos, el terror tocaba su corazón. En aquel que era su primer día de la historia de amor con la guerra, después de meses de una relación virtual, las bombas bomba de aviación de alto poder se llevaron la vida de muchos ucranianos, pero no detuvieron a la brigada. Ahí ellos eran hombres de la Brigada Lipsk, especializados en incursiones como esas. Ellos siguieron por las ruinas, donde todavía había rusos vivos. Sus miradas buscaban rastros de Danil, del abuelo y de otros rusos que aún se movían por el teatro de guerra. Bajaron a los sótanos disparando primero y preguntando después. La búsqueda tenía que ser paciente y de casa en casa. La búsqueda tenía que ser paciente de casa en casa antigua. Antes que llegaran los soldados, 2 de los rusos decidieron sorprender a los ucranianos avanzando entre las casas. Los soldados se detuvieron por la trampa, lo que los convirtió en blancos más fáciles para los drones kamikaze. 3 ataques precisos destrozaron la amenaza, desmembrando los cuerpos y mezclándolos con el escenario devastado. Acompañados por los drones, los soldados siguieron su camino, colocando los proyectiles de Sahar dentro de los restos de las casas. El escuadrón ucraniano se estaba acercando cada vez más a Danil y al abuelo. Los disparos de la brigada Lyud se volvían más fuertes con cada paso durante la caminata de caza de los ucranianos. Entre los descensos, tenía que ser cuidadoso, cada hombre vigilando su sector. Los rifles acorralaron a los rusos, era difícil para ellos moverse. Con el cerco cerrándose, el terror fue apoderándose del corazón de Danil. Pidió una señal a Dios, pero lo que llegó fue una granada explotando en la casa de al lado. Los explosivos y los disparos siguieron acercándose hasta que algo cayó justo junto a ellos. La caminata. Aturdidos por las explosiones, acorralados por el miedo, se quedaron sin saber qué hacer. El abuelo intentó salir corriendo del edificio, casi sordo por las explosiones y sin darse cuenta de la cercanía de los adversarios. Danil estaba a punto de servir junto cuando fue testigo de cómo los proyectiles de la ametralladora atravesaron el cuerpo del hombre. Al ver esa vida terminada, el joven recordó el consejo del veterano. El amor por toda la guerra se había acabado, no era momento de seguir con la estupidez. Se rindió ante los ucranianos después de menos de 20 horas de estar en la zona de combate. Rara vez una pasión duraba tan poco como la de Danil ante la realidad de la convivencia diaria. Pero la guerra, era una amante amarga. La situación en el norte de Kharkov no cambió mucho en esos meses. Los ucranianos retomaron parte del territorio al norte de Lipsk, mientras que los rusos se expandieron por una zona al este de Volchansk. Ese mapa, prácticamente estancado, significaba mucho para los hombres que luchaban entre los pueblos y ciudades devastados por la guerra. Probablemente a sus líderes les molestaba más que la falta de noticias relevantes se volviera relevante en ese frente, que las vidas interrumpidas o los sacrificios hechos para mantener la situación.
Su conciencia se calmaba fácilmente enviando algunas medallas a los amputados o a los familiares de los muertos. El amor de los presidentes y generales por la guerra generalmente solo sufría con frustraciones, diferente de las decepciones violentas de los hombres en las líneas de combate.